Ahora pasamos a la división gimnosperma. Sí, es el ciclo de vida de una gimnosperma de la división gimnosperma. Los gimnosperma, gimno significa desnudo, esperma, semilla. Con la semilla desnuda vamos a encontrar aquí a los pinos, ¿verdad? Los pinos se caracterizan porque ellos tienen conos. Estos conitos de aquí, cono masculino, cono femenino, miren, se llaman conos o piñas. También los pueden llamar piñas. Los conitos o piñas van a formar obviamente gametos. Ahora, ojo, en el árbol los conos que hay son los conos femeninos y conos masculinos. Y es que en el esporofito, en el árbol, ¿sí?, vamos a encontrar los conos femeninos y los conos masculinos. ¿Sí? En esa posición, debido a que los gametos masculinos utilizan el aire para llegar hasta el cono femenino y fecundarlo. Es que con el aire también que pueden hacer la fecundación cruzada. Vamos a ver. El cono masculino, miren por aquí, esta es la escama del cono masculino. Posee aquí las microsporas. Ocurre meiosis y me genera los gametos masculinos. En el caso del cono femenino, miren, el cono femenino es totalmente diferente al masculino, porque es el cono femenino en donde ocurre la fecundación y alberga a las semillas. La escama del cono femenino, vamos a encontrar aquí adentro la megaspora. La megaspora va a ser su meiosis, ¿no? 4 microsporas, 3 sabemos que se desintegran. A las finales vamos a encontrar aquí al gametofito femenino. El gametofito femenino es fecundado por los gametos masculinos, ocurre la fecundación, va desarrollándose el embrioncito y al final todo esto se desarrolla en una semilla. La semilla, mira, aquí está la semillita, este es el embrión y esta estructura de aquí es una estructura muy delgada que le ayuda a la semilla a planear, a volar con el aire, ¿no? En otras palabras, le ayuda a planear. Esta semillita cae, germina. Ojo, la germinación de una gimnosperma es extremadamente lenta. Sí, extremadamente lenta. Cuando cae la semilla, para que la semilla germine, se demora como 1 año. Para tener una plantita así de ese tamañito, otro año. Chicos, para tener nosotros un pino de 10 centímetros, se demora pues como 8 o 10 años. Tener un árbol adulto de unos 15 metros de largo, señores, unos 200 años. Si bien es cierto, estos árboles son maderables, demoran mucho para crecer, ¿no? Un bosque se puede desaparecer en 1 mes, pero para recuperarlo son como 200 años. Estos árboles por eso son tan importantes, porque demoran mucho en crecer, así es su naturaleza. En la división angiosperma, ¿sí?, división angiosperma, vamos a encontrar aquí a la semilla protegida, ¿verdad? ¿Por qué está protegida esta semilla? Por nutrientes, por alimento, por el fruto. Partamos del esporofito maduro. Miren, aquí está el árbol. El esporofito maduro me va a generar a las flores. Las flores desarrollan, ¿verdad? Son los gametofitos. ¿Por qué? Porque generan los gametos. Sabemos que en el interior, ¿no?, del ovario se va desarrollando por meiosis, ya conocemos esto, ¿no? Las 4 megasporas, 3 se desintegran y en el saco embrionario, ¿no?, en el gametofito femenino, vamos a encontrar los cuerpos polares, el óvulo, sinérgidas, antípodas, esto ya lo hemos visto. Vamos a encontrar que desde aquí vienen los granos de polen, ¿verdad? Las anteras. En las anteras sabemos que se producen los granos de polen. Recuerdan la meiosis en particular, al final tenemos el grano de polen con 3 núcleos. Núcleos espermáticos y el núcleo del tubo. Cuando ocurre el proceso en donde los granos de polen caen, o simplemente un grano de polen es trasladado, ¿no?, desde la entrada, vamos a encontrar que se genera el famoso tubo polínico. Esto es de aquí, el tubo polínico, miren, ¿no?, desde la estructura superior, desde la entrada del estigma al caer,
llega, se forma el tubo polínico, ¿no? A lo largo de todo el pistilo. Va avanzando hasta llegar a el saco embrionario. Los núcleos espermáticos van ingresando a través del tubo polínico y generan la fecundación, uno al óvulo y otro con los cuerpos polares. Con el óvulo obviamente esto me genera el embrión, ¿lo recuerdan? Y la estructura triploide me genera el mesocarpo, la parte comestible. Cuando va desarrollando encontramos que tenemos el fruto y dentro la semilla, ¿no? Dentro de la semilla encontramos al embrión, al endosperma y las cubiertas de la semilla como tal, ¿sí? Rodeado todo de comida. Por eso se llama angiosperma. Dentro de la división angiosperma vamos a encontrar a la clase dicotiledónea y la clase monocotiledónea. Se caracterizan, chicos, porque las semillas que forman estas angiospermas, una posee 2 cotiledones y otra posee solamente un cotiledón. Por ejemplo, en el caso de las semillas con 2 cotiledones tenemos aquí todo lo que son menestras, ¿no? Las lentejas, los pallares, frijolitos, ¿sí? Todos son dicotiledóneas. Las características de una planta dicotiledónea, aparte que su semilla tiene 2 cotiledones, obviamente, es que sus hojas poseen nervaduras ramificadas, ¿no? La típica hojita que nosotros dibujamos de esta manera es de una dicotiledonia. Tiene los haces vasculares dispuestos radialmente, o sea, el xilema y el floema están ordenaditos, dispuestos en posición radial. Usualmente sus flores tienen los pétalos en múltiplo de 4 o múltiplo de 5. Son tetrámeras o pueden ser pentámeras. Y el grano de polen suele tener 3 poros o hendiduras. Esas son las características que nosotros vamos a encontrar en las dicotiledóneas. En las monocotiledóneas encontramos, aparte de que su semillita obviamente tiene un solo cotiledón, encontramos que sus hojas son herbáceas, tienen nervaduras paralelas, como en el caso del choclo, ¿no? ¿Han visto el choclito? El choclo, la panca del choclo, las hojas que cubren al choclo tienen nervaduras paralelas. Todo rayita, rayita, rayita. Esos son, porque obviamente el choclo, ¿no? El maíz es una monocotiledonia. Encontramos que en los tallos de las monocotiledonias los haces vasculares están dispuestos de una manera desordenada, están todos esparcidos. Normalmente sus flores suelen ser múltiplos de 3, suelen estar siempre 3, 6, 9, ¿no? Trímeras. Y su grano de polen tiene un solo poro, una sola un solo poro o una sola hendidura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros encontramos una planta que posee en total 15 pétalos? Si tiene 15 pétalos las flores, ¿sí? Sus flores tienen 15 pétalos en esta plantita, es múltiplo de 5 y múltiplo de 3. ¿Qué hacemos? Pasamos a la siguiente característica. Vamos a ver sus hojas, vamos a ver los cotiledones en la semilla. Esas son características macroscópicas. Y ojo, también viene así en el examen, ¿eh? Te piden característica macroscópica o característica microscópica. ¿Cuánto es una característica microscópica? Por ejemplo, observar las hendiduras o los poros que hay en el grano de polen. Esa es una característica microscópica, porque el grano de polen pues no se ve a simple vista. No vas a poder ver si es que tiene poritos o no, porque es extremadamente pequeño. Esa es una característica microscópica, mientras que las macroscópicas son las que ya hemos visto. Por último, en la clasificación de plantas, vamos a encontrar a las semillitas de gimnospermas. Tenemos a la escama del conito, ¿no? Su semillita, obviamente ese es el cono femenino, ¿no? Así es cuando está cerradito, y cuando ya está maduro, obviamente el cono se abre. Y las semillitas maduras caen fácilmente, ¿no? Y con esta estructura pueden planear y caer suavemente en la superficie del suelo. En el caso de las semillas y frutos de angiospermas, encontramos el fruto, ¿no? Y la semilla en su interior, como en el caso del tomate, la manzana, ¿sí? Ahora, ¿y por qué encontramos el fruto? ¿Por qué la semilla está rodeada de comida? ¿Para alimentarnos? No, ¿verdad? ¿Recuerdan que analizamos esto también? Recordemos que en el caso de las plantas
que tienen sus frutos, ¿no? Sus semillas recubiertas de alimento, no es para alimentar a los humanos o alimentar a los animales, no, nada que ver. En realidad es un cebo. ¿Por qué un cebo? ¿Se acuerdan? Porque venía el animal, ¿no? El animal silvestre venía, se comía el fruto con semilla y todo, y varios kilómetros más allá, porque el animal se puede desplazar varios kilómetros más allá, el animalito elimina las heces y las semillas salen enteritas, ¿no? Con abono incluido, y el árbol logra su objetivo. El árbol, sin desplazarse, se está propagando varios kilómetros más allá. De esa manera es como lo hacen. Así que ya sabemos en realidad por qué las plantas producen los frutos. ¿Listo? El uso que nosotros le damos a las plantas, como bien sabemos, es principalmente alimenticio, ¿verdad? Debido a que ellas son almacenadoras de nutrientes, tanto carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas, ¿verdad? Tal como lo podemos leer por aquí, ¿verdad? Ahí nos lo están mencionando. Te mencionan que aproximadamente el 95% de ellas son angiospermas y los alimentos que nos brindan son muy variados. Ellos están divididos en 5 grupos, ¿no? De acuerdo a los criterios alimenticios, de acuerdo al consumo. Los cereales o gramíneas, ¿no? Trigo, maíz, arroz, avena, cebada. Los leguminosos o legumbres, ¿no? Frijoles, arvejitas o chícharos, tamarindo, haba, garbanzo, alubias. Las frutas, que pueden ser cítricas, azucaradas, oleaginosas, hortalizas o verduras como la espinaca, lechuga, brócoli, cebolla, calabaza. Condimenticias, ¿no? Aquellas que producen sustancias especiales que otorgan un sabor específico a los alimentos, tales como el ají, pimienta, canela, ajo. La clasificación de las plantas alimenticias, ¿no? Puede variar obviamente dependiendo del autor. Pero chicos, otro uso extremadamente importante que se le da a las plantas son las plantas medicinales. Las plantas medicinales nos ayudan a curar enfermedades. Una planta medicinal es un recurso vegetal cuya parte o extractos, ¿no? se emplean como una droga medicinal en el tratamiento de alguna afección. Se puede suministrar de diferentes formas, como cápsula, comprimido, crema, decocción, infusión, como jarabe, tintura, ungüento, de diferentes maneras. El uso de remedios de origen vegetal se remonta a épocas prehistóricas. Fue una de las formas más extendidas de la medicina en prácticamente todas las culturas conocidas, muchas veces ligado a creencias sobrenaturales, ¿no? propias de cada cultura, obviamente. La industria farmacéutica actual se ha basado en los conocimientos científicos modernos para la síntesis y la elaboración de algunas moléculas farmacológicas análogas a las presentes en ciertas especies vegetales. Muchas de estas sustancias, ¿no? derivadas o forman parte de principios y activos de medicamentos modernos, como por ejemplo la popular aspirina, que viene, es el ácido salicílico, ¿no? del Sauce salix. Se extrae de la corteza de este arbolito. Chicos, recordemos algo muy importante. En el tema de lo que es la medicina natural, si bien es cierto, hay muchas personas, ¿no? Bastante inescrupulosas realmente, ¿no? que juegan con ese tema de la medicina natural, ¿no? y que te venden cápsulas, que no siempre es lo que no siempre contiene el medicamento o la planta, ¿no? que dice. Por ejemplo, uña de gato. La uña de gato se sabe que es un potente desinflamante. Es excelente como desinflamante, mejor que naproxeno sódico, mejor que diferentes marcas de desinflamantes. En el caso de la uña de gato, el Perú es un gran exportador de uña de gato, chicos. La uña de gato es nativa del Perú. La uña de gato crece como mala hierba en la selva, así por montones. El Perú era un gran exportador. Nosotros ahora actualmente procesamos la uña de gato, no se encapsula y se vende. Pero era tanta la demanda de la uña de gato que obviamente personas inescrupulosas empezaron a agarrar cualquier plantita, una planta X, ¿no? La secaban, la molían y la ponían dentro de las cápsulas. Obviamente muy, muy falto de ética, ¿no? Y jugando con la salud de las personas. Pero chicos, en realidad todo lo que es medicina natural tenemos que tenerlo como nuestra primera opción, porque nuestro país es un gran exportador de plantas de medicina natural que se utilizan para medicina natural, porque por ejemplo Europa es uno de los continentes en donde se utiliza mayor cantidad de medicina natural.
¿Por qué? Nosotros aquí en Latinoamérica nos han hecho creer, ¿no?, que cuando consumimos medicina natural, plantitas, es porque la persona no tiene dinero o porque tiene creencias, ¿no?, de diferentes culturas, que está asociado a cosas ahí sobrenaturales o medio raras. No, nada que ver, chicos. Eso es parte, lamentablemente, de nuestra ignorancia que tenemos todos, una parte, ¿no?, de nuestra sociedad. Y es que la cultura latinoamericana se ha desarrollado como muy consumista. ¿Qué nos han enseñado? Que si estamos enfermos de algo, uy, ya, anda a la farmacia. Es más, cuando estamos enfermos ni siquiera vamos primero al médico, vamos al frente a la farmacia, ¿verdad? Hablando de manera general, ¿no? Obviamente no todos lo hacemos, pero digamos, de manera general se suele hacer esto, ¿no? Uno va a la farmacia, le dices al farmacéutico lo que tienes, ¿no?, a la persona que está atendiendo, y que la persona te recete o te medique. Y no son médicos. Su función es obviamente conocer los fármacos, los químicos que contienen los medicamentos. Ese es el trabajo, esos son los especialistas. Para eso ellos son profesionales en esa área. Pero quien diagnostica es el médico. ¿Sí? El médico sabe qué es lo que debes de tomar. Aparte de hacer de todo un tema de análisis. Por eso es que en el Perú salió esta campaña de toma genéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una farmacia obviamente te van a vender algo de marca en vez de un genérico. Y tal vez no necesitas el de marca, te bastaría con el genérico. O tal vez es un antibiótico que ni siquiera lo necesitabas. ¿Sí? Tenías una gripe viral y estás tomando antibiótico. Para nada. Señores, lo que es la industria farmacéutica en nuestro país es un tema ya de negocio, ¿no? Prácticamente, porque esto se vende aquí en nuestro país. Por eso es que vemos un montón de farmacias, boticas y demás. Pero en países desarrollados la medicina es gratuita. Aquí es todo un tema de negocios. En Latinoamérica se ha desarrollado de esa manera, lamentablemente. En países desarrollados tú vas ¿no? En Europa tú vas con tu receta médica a la botica y te dan el medicamento. Así de sencillo. Si eres extranjero pagas impuestos. Pero de lo contrario, no se paga. En cambio, aquí esto es diferente. Por eso es que nos han hecho creer ello. Pero la medicina natural es la base del surgimiento de la industria farmacéutica. Como bien te lo mencionan aquí en el texto, ¿no? Lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de leer, hemos visto de que las plantas son las que producen las sustancias para curar enfermedades, ¿no? Y la industria farmacéutica lo ha modificado, obviamente, ¿no? Para obtener una mayor cantidad, para producirlo a escala industrial. Lo cual es bueno en el sentido de que ayuda a salvar vidas fácilmente, porque las plantas medicinales no están todas en todos los lugares, ¿no? Pero en el Perú, que tenemos tanta planta medicinal, deberíamos aprovecharla más, ¿no? Increíblemente en el Perú hay un montón de enfermedades que tienen resistencia a los fármacos. Y eso es por un mal uso. Lo hemos consumido de una manera muy inadecuada. ¿Sí, chicos? Así que tengamos en cuenta ello. Además que recuerden algo muy importante. Son sustancias sintéticas, ¿no? Los fármacos son sustancias sintéticas. Por eso es que dicen, ¿no?, que cuando uno toma una pastilla para curarse un órgano, te está dañando el otro. ¿A qué se refiere eso? Es que como son sustancias sintéticas, de todas maneras nos dañan. Si tú tomas algo para el estómago, ya te está haciendo daño al hígado o daño a los riñones. En cambio, en la medicina natural no. Solo que hay un pequeño detalle. Cuando es medicina natural, tienes que saber tomar una planta. Tienes que saber consumirla. Y ojo, las plantas tienen un efecto gradual. O sea, es un efecto lento. Por eso es que no te daña el cuerpo. Porque es lento. En cambio, una pastilla, de un día para otro ya se te pasó, ya te sientes mejor. En cambio, las plantas no. La plantita vas poco a poco recuperándote, pero seguro. En cambio, cuando tú tomas un medicamento, te sientes bien, dejaste de tomar y recaes, ¿no? Y encima los microorganismos o los patógenos pueden agarrar resistencia. Así que tengamos en cuenta estos datos, por favor. Vamos a ver algunas plantas medicinales.